el escuchar noticias. Hoy, dentro de esta salud mental que venimos hablando con Federico Guiot, psicólogo, psicoanalista, está la salud mental también en juego con las noticias. Lo saludo, Federico, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Perdón, ahí estoy. Adelante. Sí, ahí estoy. Federico, ayer en una nota que estábamos haciendo nosotros, hablábamos con Nora Sorsoli, escritora, editora, y hablábamos de que en esto de lo que nos ha preguntado mucha gente también, en la salud mental, que venimos hablando hace varios temas ya atrás, el tema de, a ver, nos afecta en gran manera el ver, a ver, pongo un ejemplo hoy, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, las noticias malas que vemos en la televisión afectan a nuestra salud mental directa o indirectamente. Bueno, me parece una pregunta muy interesante. Me parece que, bueno, hay noticias que nos pueden afectar sobre el lado de la tristeza o de la felicidad, ¿no? Es decir, bueno, al leer, digamos, este tipo de noticias, digamos, puede ser que, como sociedad, lamentemos el advenimiento de una nueva guerra, Sí, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, sí, podríamos decir que evidentemente nos afecta. Lo cual no quiere decir que necesariamente las malas noticias que llegan desde los medios enfermen. No es lo mismo. claro. O sea, tenemos que diferenciar que las noticias malas nos pueden hacer mal, pero no quiere decir que las noticias nos van a enfermar. Exactamente. ¿No? Es decir, bueno, es algo que me parece que nos puede poner tristes, ¿no? Esto de la guerra. Es decir, lamentar, qué sé yo, bueno, el conflicto, ¿sí? Ujú. Pero bueno, digamos, no lo pondría necesariamente del lado de que enferme, ¿no? Como me parece que alguna vez también lo hemos hablado del lado de la pandemia, ¿no? La pandemia también nos había afectado desde el lado de que muchas de nuestras libertades, bueno, por decisiones médicas, políticas, Ujú. se habían restringido. Pero no necesariamente eso nos haría enfermar. Salvo Claro. que algo, digamos, de todas estas restricciones o de las noticias de la guerra Ujú. toquen algún punto sensible de nuestra historia personal y puede ser que entre la unión, digamos, entre las noticias actuales y la historia personal de cada persona se genere un nexo que haga una enfermedad. Es decir, digamos, para poder hablar de que esto genere una enfermedad, necesariamente tenemos que tener en cuenta la subjetividad de cada una de las personas. O sea que, traducido sería, perdón, traducido sería, no me debería afectar, pero si yo veo que hay algo en lo cual me puedo sentir reflejada o puedo sentir que lo pasé en algún momento. Nosotros hablábamos, por ejemplo, con un ucraniano que estaba en el lugar y decía, yo ya esto lo pasé, por eso lo siento de esta manera. ¿Eso Ajá. sería lo que nos puede estar afectando? ¿Por qué decía yo lo pasé? Porque cuando era más chico, él termina viviendo en Kiev debido a que cuando era más chico ya había tenido una invasión de Rusia y habían matado a sus abuelos. Ah, está bien, está bien. Bueno, ahí digamos hay un nexo muy cercano. Pero, bueno, supongamos esto, ¿no? Supongamos yo que atiendo en Colonia, en San José, Ujú. podría suceder, por ejemplo, que, bueno, recibiese un llamado, porque digamos también utilizo las llamadas telefónicas o las videollamadas para atender, podría Ajá. ser que, por ejemplo, me llamase una persona de Argentina para empezar tratamiento, ¿no? Y que lo que primero que exprese sea, pensé que esto lo tenía superado, pero a partir de conocer las noticias de la guerra, recordé, por ejemplo, vamos a inventar, cómo
siempre me quedé esperando que mi abuelo, por ejemplo, volviese de la guerra de las Malvinas. ¿No? Entonces, ahí se generaría, digamos, la palabra guerra o toda la situación del conflicto podría ser que mezclado con la historia personal de esa persona genere sí un síntoma. Claro, no siempre tiene que ser precisamente. A mí vos sabés que en lo personal, siempre hablo yo para no meter a nadie, ya sabemos cómo es el tema, pero a mí me preocupa el tema y me da ese miedo constante el saber que allá afuera hay una guerra y que no sabemos en qué va a terminar. ¿Esto es normal, la preocupación, el no saber cómo va a terminar en una persona, o nos pueden llamar exagerados? No, digamos, me parece que las preocupaciones no necesariamente se corresponden con la enfermedad psíquica. Uh-huh. Porque si no, digamos, también correríamos con la idea de que uno debería ser una persona al 100% apática, de que no le interese nada de lo que suceda en el mundo. Claro. Y bueno, no tiene por qué ser así. Uh-huh. Pero bueno, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es que uno diga, che, qué cagada, no sé qué va a pasar con la guerra. Es verdad. Bueno, digamos, cualquiera de las preocupaciones que podamos tener anudadas a la guerra, Uh-huh. ¿no? Otra cosa es que una persona, digamos, llega al consultorio con los ojos negros de ojeras y digan, bueno, desde que estoy viendo las noticias del bombardeo ya no puedo dormir. Claro, claro. Ahí es diferente. Claro, claro. ¿No? Porque una cosa es que yo diga, por ejemplo, estoy preocupado, pero llega mi horario habitual de dormir y me duermo. Claro, claro, claro. Totalmente, totalmente. Cuando decimos en este caso, porque nombramos la guerra, pero pasaba lo mismo cuando hablábamos del coronavirus, pasaba lo mismo cuando hablábamos de ciertas cosas. Ahora, la pregunta viene relacionada. ¿Nuestra salud mental depende de lo que vemos? Porque ¿De lo que, perdón? De lo que vemos y escuchamos. Porque, por ejemplo, nombro algo. Hoy, por ejemplo, no se habla tanto del coronavirus, por ejemplo, porque no vemos las noticias. Vemos que hay guerra, un corresponsal allá, otro opina otra cosa, otro ve otra cosa, pero nos olvidamos del coronavirus. El coronavirus sigue estando. O sea que quiere decir que cuando nosotros nos decían hay muertos acá, hay muertos allá, y estábamos con el coronavirus, quiere decir que nuestra salud mental también depende mucho de lo que vemos y escuchamos, Federico. Digamos, me parece que la subjetividad nunca queda ajena de la época, ¿no? Y ahí también podríamos referir a las noticias, ¿no? Porque, bueno, me parece, bueno, ahora es la guerra, en su momento fue el coronavirus, ¿no? Que, digamos, serían las noticias del día, ¿no? Es decir, bueno, cómo los medios nos influyen y nos hacen hablar de determinadas cuestiones. Claro, esta subjetividad de la cual vos hablás no quedan excluida a los tiempos que vivimos, a lo que vemos. ¿A eso te referís? Claro, pero digamos, la referencia es esa, ¿no? La subjetividad Uh-huh. no queda separada de la época. Exacto. O si, digamos, si hablamos en particular de los medios de comunicación, Uh-huh. supongamos de las noticias. Claro. Lo cual, insisto, no quiere decir que las noticias enfermen. Claro, la noticia no enferma, la noticia depende también cómo es tomada, ¿es así? Sí, claro, podría ser. Bien, acá por ejemplo, yo trato de traducirlo. Me pasó que, bueno, no sé, estaba mirando televisión, me desvelé, puse y vi, doy un ejemplo, puede ser cualquiera, vi que un papá estaba maltratando a un hijo y ya no pude dormir en toda la noche. Eso puede afectarnos. Ahora, cuando eso de que uno ve una noticia mala, no estoy diciendo, porque prender la tele y son todas malas, vemos una buena de vez en cuando, pero digo, cuando una persona dice, pero yo ya me estoy enfermando, no puedo seguir así, porque he escuchado mucha gente decir esto, yo me estoy enfermando, no puedo seguir así.
Ay, ¿cómo le contesto a una persona que me dice eso, Federico? Bueno, en principio, ¿por qué no consulta con un psicólogo entonces? No, bueno, ya lo mandé varias veces a las personas, a los psicólogos, pero digo, la persona tiene un problema, porque si le está afectando vivir bajo ciertas presiones en lo que tiene que ver con la tele, la radio, se está haciendo, como diríamos nosotros, se da mucha manija de algo que quizás no es tan así. Puede ser, pero bueno, también es cierto que muchas personas pueden soportar una vida de mierda sin consultar con el psicólogo, ¿no? Este tipo de cuestiones pasa. Sí. O por ejemplo, no es raro, digamos, que una persona en la primera sesión diga, ya hace tiempo que siento que tenía que consultar con un psicólogo. Hay muchas. Pero por ahí me pareció que no, me pareció que tal vez más adelante. Y bueno, esas cosas pasan, digamos, es una cuestión común el hecho de dejar las cosas para después. No deja de ser problemático, digamos, hay cuestiones de las cuales mejor hacerse cargo, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud mental, por ejemplo, podría ser una cuestión. Es decir, si uno tiene la sensación de que habría que consultar con un psicólogo, entonces, ¿por qué no hacerlo? Claro. Y cuando eso influye en su vida, en el sentido de que, bueno, empiezas a tratar mal, otra vez vuelvo a hacer la pregunta porque otra vez la pregunta viene de nuevo. Ya me la han hecho esta pregunta, pero ahora estamos con el tema de lo que entra de afuera, no lo que nos sale de la mente, sino lo que nos entra a la mente. Cuando nos empieza a entrar malas noticias, que empezamos a tener este tipo de... Yo le digo, a ver... una preocupación es una cosa, una persona que vive enferma por una noticia es otra, eso ya lo entendimos. Ahora, cuando esa persona que empieza a afectarle de esa manera la noticia, empieza a afectarle el trato con otras personas, ¿qué le pasa a la persona? ¿A qué persona? ¿A cuál de las dos? A la persona que está siendo maltratadora de las otras por el tema de las noticias. Sea noticias, sea información que escuchó, que leyó, porque hoy es internet, es televisión, es radio, es todo. Mira, se me ocurre contestarte con lo siguiente. Digamos, una cuestión que Freud planteaba, lo planteaba, por ejemplo, respecto a los niños, pero por supuesto también aplicable a los adultos, es la cuestión de cómo, por ejemplo, los niños, para poder dominar justamente una experiencia que podríamos decir venía de afuera, por ejemplo, supongamos cómo se pone de malo el niño cuando sabe que tiene que ser vacunado. Sí. Seguramente todos tendremos la imagen de un niño que se escapa de los brazos del padre o de la madre y sale corriendo por el hospital para no ser vacunado. Claro, es verdad. Y bueno, supongamos, que finalmente se da la vacunación y demás, y supongamos que a la tarde la mamá llega del trabajo y encuentra con que el niño está jugando al doctor, poniéndole una inyección, por ejemplo, a su muñeco, a su peluche. Ay, es verdad, ¿no? Claro. Entonces, digamos, una de las cuestiones que se aplicaría ahí es cómo, para poder tramitar algo que podría haber resultado traumático, se lo repite aquello que se sufrió de forma pasiva, se lo repite de un modo activo. ¿No? Esa digamos, es la respuesta que totalmente con esto del maltrato. Claro. ¿No? Por ejemplo, diciéndolo así, sí, ahora maltrato a otros, dado claro. el maltrato que recibí yo por determinada exactamente. Noticia, supongamos. Sí. Se entiende perfectamente. Más claro imposible, es verdad, más claro ya le hago, sí, tenés razón. Ahora, la última, prometo. Cuando nosotros nos vemos afectados, que nuestra salud mental, ya voy a hablar de esta forma, nuestra salud mental nos juega una mala pasada, así me lo han dicho a mí, yo repito, nos está jugando una mala pasada, mi salud mental me está jugando una mala pasada, entre el cansancio, las malas noticias. Es recomendable, primero, dormir y segundo, ver a un psicólogo, ¿o no?
podría ser. El tema es que, digamos, la recomendación de dormir siempre puede ser fallida. Sí, es por verdad. el hecho de la existencia del insomnio. Claro, sí, totalmente. No sé por qué lo digo justo yo. Sí, tenés Después, razón. bueno, como también, digamos, nada garantiza que el tratamiento con un psicólogo mejore las cosas. Pero en teoría, digamos, es el lugar indicado como para tratar este tipo de problemáticas. Federico, nos va a dar para un tema más porque vamos a tener que responder algunas preguntas. Algunas son un poco más profundas de lo que pregunté, pero me parece que hay que desarrollarlas más en plenitud, relacionadas a ciertos acontecimientos que están pasando. Así que la vamos a tratar el próximo miércoles. Sobre todo con esto, por acá me ponían, obviamente, soy madre de 3 chicos y veo la muerte de los niños y obviamente que mi salud se altera, salud mental se altera. Lógico, a ver, eso es como lógico de pensar, ¿o no? Sí, digamos, me parece que es la cuestión de Freud a esto le llamaba infección psíquica. Psíquica, que, digamos, es verdad. Es el movimiento de ponerse en el lugar del yo del otro. Uh-huh. ¿No? Entonces, por ejemplo, uno ve la noticia de la muerte de un niño y podría entonces suponer cómo hay una madre o un padre que llora de ese niño. Claro. Entonces, inmediatamente, digamos, uno acongojarse pensando, esto también podría pasarme a mí. Totalmente, totalmente. Bueno, las vamos a responder todas el próximo miércoles. Gracias, Federico, por atendernos. Gracias por siempre ser tan claro y preciso, y sobre todo con los ejemplos que nos pones cuando de a veces hay una pregunta que es difícil también para nosotros tratar de traducirla. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Vanessa, un gusto para mí. El próximo miércoles a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, te estamos llamando. Dale, Vanessa, hasta el próximo miércoles.